Vamos a orar para pasar al estudio de la Biblia en esta noche. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, te alabamos, te agradecemos porque grande eres tú, poderoso nuestro Dios, el único en el cual podemos confiar, el único que nos ama de verdad al 100%. Y Señor, venimos aquí precisamente reconociendo que tú eres el único verdadero Dios y queremos entregarte nuestra vida, nuestra adoración y poner en tus manos nuestras familias, nuestras iglesias. Pedimos que tú bendigas a cada persona aquí presente y que de manera especial al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz. Que sea el Espíritu Santo quien nos hable en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a Dios? No, nadie. Ok. ¿Cuántos de ustedes le tienen o le han tenido miedo a sus padres? Vamos a reconocerlo, vamos a ser honestos, ¿verdad? Claro que sí, algunos, no todos, algunos. Depende de lo que hayamos hecho, ¿no? Depende de cómo te portes, ahí viene el miedo, ¿no? Y pues precisamente vamos a ver un poquitico sobre eso porque de repente nosotros, quizás hay alguno por ahí que creemos que no le tengo miedo a Dios, pero mi actitud, mi estilo de vida, mi mentalidad refleja que sí le tengo miedo a Dios. Y de ahí sale cuál es el criterio, la opinión que yo tengo de Dios. Por ejemplo, estaba investigando un poquitico acerca de por qué algunos hijos le tienen miedo a sus padres y encontré lo siguiente, tomando en cuenta que obviamente puede haber una variedad de razones bien amplia. Por ejemplo, algunas de ellas son la disciplina severa, obviamente. Cuando algunos padres, sobre todo hispanos, recurren a métodos disciplinarios bien fuertes, bien estrictos, que para algunos pueden parecer excesivamente duros o severos, eso puede generar miedo en los hijos porque saben que por cualquier cosita que haga, ahí viene el golpe, ¿verdad? Ahí viene la famosa chancla voladora que muchos experimentamos en algún momento. Hoy se le llama el dron. El dron es el nombre más moderno porque sale y yo no sé cómo, es un teledirigido, no fallaba. Otra cosa por la cual a veces los hijos tienen miedo, miren, a veces los padres pueden tener una expectativa muy alta para los hijos. En su rendimiento académico, en su comportamiento, en su desempeño, incluso en la iglesia. A veces le ponemos una varilla tan alta a nuestros hijos que nuestros hijos viven con el miedo a defraudar a los padres. Entonces, esto genera ese temor al fracaso en la vida, que hasta el punto que cuando crecen, a veces los hijos tienen miedo a darle a conocer a sus padres qué es lo que quieren estudiar. O incluso en qué universidad quieren estudiar, porque se imaginan que el padre no le va a gustar la carrera que está eligiendo o la universidad que está eligiendo, porque ya conoce esa expectativa. Otro aspecto, la cultura del respeto a la autoridad. En muchas culturas se inculca un profundo respeto a la autoridad, lo cual puede llevar a algunos hijos a tener miedo a las consecuencias de la desobediencia. Y entonces el hijo no obedece por amor o por respeto o porque sabe que hay que respetar y obedecer, sino que obedece ¿por qué? Por miedo a las consecuencias. La falta de comunicación.
Cuando no hay honestidad de parte de los padres, cuando no hay una comunicación abierta y las conversaciones con los hijos solamente son para exigirle, para pedirle o para regañarlo, entonces el hijo siempre vive con el miedo de que cada vez que abre la boca, prepárate para lo que viene. Entonces ese temor constante que en muchas ocasiones los hijos pueden tener por temor al juicio, a la reacción de los padres, ante cualquier situación, cualquier cosa que se presente, cualquier incluso problema personal puede provocar la ira de los padres. El temor a decepcionar. Los hijos pueden tener miedo a no decepcionar a sus padres si no cumplen con expectativas, si se equivocan, si cometen errores. Y esto puede generar miedo al enfrentar la desaprobación y el castigo de sus padres. La presión y la cultura social. La presión social es muy fuerte, hermanos. Y a veces los padres no tienen una intención, pero la presión externa crea en ellos las decisiones de cosas que ni siquiera los mismos padres querían hacer con sus hijos, pero la hicieron por la presión social. Y al final, ¿quiénes son los que sufren las consecuencias? Los hijos, por la presión que los padres recibieron de la familia, de los amigos, de los alrededores. Entonces, los hijos cosechan el miedo a ser excluidos de la familia si no cumplen con esas expectativas culturales, sociales, incluso religiosas. Las experiencias pasadas, los traumas. Si un hijo fue víctima de abuso, cualquier tipo de abuso, físico, sexual, psicológico, obviamente eso va a generar miedo en los hijos e incluso a veces los padres no están conscientes de lo que pasa por la mente de esos hijos, de ese temor, de ese trauma de la vida pasada que tienen sus hijos, que causa ese miedo por la experiencia, abuso o negligencia por parte de los padres que genera miedo en los hijos. Y por último, las dificultades de la comunicación cultural. Sobre todo acá en Estados Unidos, en nuestro contexto hispano, donde nuestros hijos son hispanos y son americanos y muchos no saben ni lo que son, como diría, ni de aquí ni de allá. Los hijos han crecido o hasta nacido en los Estados Unidos y nosotros los padres somos inmigrantes que traemos una costumbre, una cultura y tenemos una exigencia diferente a la que ellos viven en su contexto actualmente. Y esto puede generar muchos malentendidos, muchas confusiones y muchos conflictos que contribuyen al miedo en los hijos de cómo los padres pueden reaccionar si ellos no cumplen con esa expectativa, si ellos no piensan como pensamos nosotros como padres, porque pensamos como si estuviéramos viviendo en nuestros países, mientras que ellos viven en un contexto completamente diferente. Y esta ansiedad provoca miedo. Es una realidad. Por tanto, yo creo que es prudente, es sabio reconocer cuando nosotros sentimos miedo a nuestros padres. ¿Y por qué no? Reconocer también cuando nuestros hijos nos tienen miedo a nosotros los padres. No es fácil, yo sé que no es fácil. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es reconocer cosas. Muy difícil. Hay que tener valor para reconocer muchas cosas. Pero déjeme decirle, ese es el primer paso para alcanzar grandes victorias, grandes cambios positivos en la vida.
tener el valor de reconocer. Por ejemplo, ¿cómo saber si yo le tengo miedo a Dios? ¿Cómo saber si lo que yo experimenté en mi vida con mis padres o estoy experimentando ahora con mis hijos no me está influenciando al mismo tiempo a tener miedo de Dios? ¿Qué concepto tengo yo de Dios? ¿Qué estoy aprendiendo de Dios? ¿Qué tipo de relación tengo con Dios? ¿Cómo yo puedo tener miedo de Dios? ¿Cómo yo puedo saber que una persona le tiene miedo a Dios? Voy a mencionarle algunas cosas también que descubrí de cómo o por qué algunas personas pueden tener miedo de Dios. Por ejemplo, la interpretación que tenemos de la ira divina. ¿Has escuchado hablar acerca de la ira divina? ¿Alguien ha escuchado hablar de la ira divina? Por ahí hay 2 o 3. Muy bien. El asunto no está solo de pensar qué es la ira divina, sino saber realmente en qué consiste. No vamos a meternos en eso, pero sí es importante reconocer que la interpretación personal que nosotros podemos tener de la ira divina provoca que nosotros podamos tener miedo de Dios. Incluso nuestros hijos, por nuestra propia interpretación personal de la ira divina, pueden tener miedo de Dios por la manera en que nosotros le hablamos a nuestros hijos de quién es Dios y cómo es Dios. Lo que a nosotros, y muchas veces la culpa no la tenemos nosotros, no la tienen ustedes, los más adultos, porque lo aprendimos, nos lo enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, acerca de la ira divina. Las enseñanzas a las que hemos sido expuestos en el pasado acerca de la ira, el castigo de Dios, todo eso genera un miedo, porque lo que se nos queda en la mente, más que el amor de Dios, la gracia, su poder, su maravilloso amor, más que todo eso, muchas veces lo que se nos queda es la ira de Dios. Entonces, si nosotros interpretamos que Dios está constantemente ahí esperando a ver si me equivoco para castigarme, entonces eso genera miedo a Dios. La culpa por el pecado. La enseñanza sobre el pecado y la culpabilidad puede llevar a algunos a sentir miedo de Dios como un juez severo que está esperando a ver quién saca la pata para cortársela. Las expectativas religiosas o culturales. Esto también genera miedo porque nosotros a veces creamos, siendo un poquito honestos, ¿verdad? Nosotros a veces creamos ciertas expectativas religiosas que no son malas, pero no son bíblicas tampoco. Y entonces, como que queremos tener un nivel de cristianismo bien elevado, lo cual está bien, es correcto, pero con parámetros que a alguien se le ocurrió. No sabemos de dónde. Y esos parámetros, esas expectativas altas, provocan temor. Porque cuando tú tienes una expectativa y no la cumples, lo que se nos viene a la mente es que puede haber un castigo, que hay, cuando no cumples una norma, ahí viene un problema y vendrán consecuencias negativas como resultado. Las experiencias traumáticas. Si tuviste alguna relación o alguna situación en la iglesia o en tu religión en el pasado que te puede haber provocado un trauma debido a cómo te trataron. Y eso puede traer a tu mente la manera en que Dios trata a las personas. Y si la iglesia me trató de esa manera, la iglesia es la iglesia de Dios, la iglesia no se equivoca, pues entonces quiere decir que Dios trata así a las personas, aunque sea algo negativo. El temor a la condenación eterna, la preocupación por la condenación eterna o el infierno puede generar miedo. Incluso hay personas que se dedican a predicar el evangelio de manera negativa.
Es un poquito contradictorio porque predican el evangelio de manera negativa para que la gente por miedo se entregue su vida al Señor. Si no te entregas al Señor te vas para el infierno, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Si no aceptas a Cristo en tu vida te vas a perder. ¿Han escuchado eso? Si no obedeces a Dios vas a sufrir las consecuencias del fuego eterno. Todas esas cosas las hemos escuchado. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción natural? Miedo. Pues tengo que obedecer, tengo que hacer esto, tengo que vivir de esta manera por miedo al castigo eterno, por miedo al castigo divino, a la condenación eterna. También si tuvimos una imagen paterna negativa, esto puede generar un concepto equivocado de Dios. Recuerden que los padres es lo más cerca que un hijo puede ver a Dios. El concepto que un hijo tenga de un padre prácticamente va a ser el mismo concepto que ese hijo va a tener de Dios. Si su padre es amoroso, perdonador, cariñoso, él va a pensar, el hijo va a pensar que Dios es amoroso, perdonador y cariñoso. Si un hijo tiene un padre abusivo, violento, exigente, él va a pensar que Dios es abusivo, violento y exigente. Entonces es importante también que nosotros podamos reconocer o identificar estos aspectos, porque estas relaciones negativas de los hijos pueden proyectarse en la percepción que tenemos de Dios como Padre Celestial. La cultura del temor, la cultura del miedo, hay que tenerle miedo a Dios. El énfasis en la obediencia o castigo, una de las dos. Esto genera miedo también. La falta de relación con Dios, cuando no hay una relación personal y cercana con Dios, esto puede dificultar la comprensión de su amor, de su gracia y del carácter específico de Dios, que muchas veces no lo reconocemos porque no tenemos esa relación personal y pensamos entonces que Dios es de una manera cuando la Biblia pues quizás nos lo presenta de otra. ¿Cómo saber? Por tanto, voy a repetir la pregunta aquí al comienzo, pero no la conteste. Piense para usted. ¿Cuántos le tienen miedo a Dios? Si piensas más en la ira de Dios que en su misericordia, le tienes miedo a Dios. Si hablas más del juicio de Dios que de su amor, le tienes miedo a Dios. Si le cuentas a otros más de obediencia que de gracia, le tienes miedo a Dios. Si crees que tienes que portarte bien para que Dios te ame, le tienes miedo a Dios. Si ves a Dios como fuego consumidor y un Dios vengador, le tienes miedo a Dios. Si piensas que Dios es capaz de rechazarte, le tienes miedo a Dios. ¿Cómo pasar del temor al amor? Porque de eso se trata. ¿Cómo salir de ese miedo a Dios a una vida de amor, a una relación bonita, sabrosa con Dios? Necesitamos conocer mejor a Dios. Y vamos a mencionar algunos versículos. Voy a pedirles que los que tengan sus Biblias y quieran leer algunos versículos, empiecen ahí a buscar. Voy a pedir acá a alguien que nos ayude con los micrófonos para pasarlos allí entre los que levanten su mano, que tengan listo su versículo. Ahí se le lleva su micrófono, por favor. Podemos tener varios ahí que nos ayuden, por favor. A ver, alguien que busque Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Otro que busque Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12. Y alguien más que busque Apocalipsis 14:7. Repito los tres. Proverbios 1:7, Deuteronomio 10:12, Apocalipsis 14:7. Vamos a ver algunos versículos que han causado miedo a Dios porque los leemos fuera de contexto.
Por ejemplo, alguien que pueda leer Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchas gracias. Este es uno de esos versículos que a veces utilizamos para decirle a la gente, hay que tenerle miedo a Dios. Porque dice aquí que los sabios, o el principio de la sabiduría es tenerle miedo a Jehová. Este es uno de esos versículos que a veces hemos quizás usado de manera no tan correcta para provocar en la gente el miedo. Otro versículo, Deuteronomio 10:12. ¿Quién lo tiene? Y ahora, Israel, esto es lo único que te pide al Señor, tu Dios, que lo temas y sigas todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Gracias, gracias. Otro versículo más que hemos utilizado para provocar temor en la gente. Apocalipsis 14:7. ¿Quién lo lee? Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muchas gracias. Ahí está, dice la Biblia, temed a Dios. Es una orden, hay que tenerle miedo a Dios. Lo que pasa, hermanos, es que el temor a Dios en el sentido bíblico no es miedo. No es temor al castigo. No es escóndete que viene la chancla. No, el temor a Dios es respeto, reverencia, obediencia, calma, paciencia ante la soberanía y el poder de Dios, sin llegar al miedo por lo que ese Dios te puede hacer. Y vamos a ver por qué. Es que tenemos que saber cómo es Dios y qué es lo que hace Dios. Más versículos. Busquen, levanten su mano para que le acerquen el micrófono. Primera de Juan 3:1. Santiago 1:17. Salmos 103:13. Juan 14:18. Voy a repetir hasta ahí. Santiago 1:17. Salmos 103:13. También dije Primera de Juan 3:1 y Juan 14:18. A ver, vamos a ver un poquitico cómo es Dios para saber qué actitud tenemos que tener ante nuestro Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 3:1? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cómo es Dios? Es amor. Y dice, el mundo no nos conoce a nosotros porque no ha conocido a Dios. Y podemos decir aquí, nosotros no conocemos a Dios. Y la gente que no conoce a Dios no entiende por qué los cristianos viven como viven. ¿Por qué perdonan? ¿Por qué aman? ¿Por qué tienen paciencia? Porque no conocen a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué dice Santiago 1:17? Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Miren cómo dice este versículo, que Dios es el que puede dar todas las cosas buenas. Ese es nuestro Dios. Hermanos, qué maravilloso tener un Dios que en vez de estar mirando a ver quién se equivoca para traerle algo malo, está mirando cómo traerle cosas buenas a todo el mundo. Amén. Gloria sea a ese nuestro Dios, caramba. Salmo 103:13, ¿qué dice? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Gracias, miren qué bonito. Así mismo, Dios se compadece. ¿Cuál es la característica de Dios aquí? Compasión. Ese es nuestro Dios, señores. ¿Y qué dice Juan 14:18? ¿Nadie tiene Juan 14:18? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gracias. Un padre que no te abandona.
está siempre ahí para ti. Ese es nuestro Dios. Otros versículos, más versículos. Salmo 9:10. A ver, vamos a leer. Levanten la mano con el que lo tenga. Salmo 9:10. Otro. Mateo 6:26. Lucas 12:32. Isaías 41:10. Y Salmo 62:8. Voy a repetirlos. Salmo 9:10. Mateo 6:26, Lucas 12:32, Isaías 41:10, Salmo 62:8. Vamos a comenzar con Salmo 9:10. ¿Qué dice ahí? Miren qué lindo este versículo que dice que los que conocen a Jehová, ¿qué actitud tienen hacia Él? Confianza. Yo te pregunto, ¿tú confías en alguien a quien le tienes miedo? No. Claro que no, porque tú estás ahí, ¿cómo va a reaccionar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué me va a decir? ¿Me irá a pegar? ¿Me va a tirar la chancla? ¿Me va a regañar? No le tienes confianza porque le tienes miedo. Entonces no quieres acercarte a esa persona. ¿Cómo te vas a acercar a una persona a la que le tienes miedo? No, ni un loco hace eso, ni los animales. Los animales cuando sienten el miedo, ¿qué hacen? Huyen. Pero dice que el que conoce a Jehová no le huye, sino que confía en Él. Por cuanto Jehová no desampara a los que le buscan. Vamos a leer Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Los hijos de Dios, tú y yo, valemos más que las aves. Y a las aves, Dios las trata como reinas. Miren, les da la comida, les provee de todo sin trabajar. El trabajo de las aves es precisamente cosechar, recoger su comida. ¿No crees que Dios puede hacer eso contigo también? Ahí está. Ese es nuestro Dios. Alguien que diga amén, caramba. Amén. Gloria sea al Señor. Leemos Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Gracias. Miren cuál es la actitud que deberíamos tener ante nuestro Dios. No tengas miedo. Manada pequeña. Porque Dios quiere darte el reino. Wow. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, gloria a Dios. No temas, no le tengas miedo ni a Dios ni a nada, hermanos. Porque Dios está ahí para sostenerte, para levantarte, para esforzarte. Ese es un Dios que se preocupa, es un Dios que te ama. Ese es el verdadero Dios, no al que la gente le tiene miedo. Por último, Salmo 62:8. ¿Quién lo lee? Ahí está. Esperad. ¿Adubo está bien? Dice, pueblos, esperad en Él en todo tiempo, derramad ante Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén, gracias. Dios es un refugio. Miren cómo Dios, en vez de provocar miedo para que la gente huya, Dios te dice, ven que yo te voy a proteger. Yo soy tu refugio. Cuando tú tengas miedo, en lugar de huir de mí, que te provoco miedo, Dios te dice, cuando tengas miedo, ven a mí, yo te voy a quitar el miedo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Por tanto, yo quiero simplificar este proceso en 3 cosas facilitas. La reacción del ser humano
ante un Dios tan grande y poderoso, pero que está lleno de amor, de gracia, de misericordia, de paciencia, de poder, para usar todo su poder en favor de sus hijos, nuestra reacción es, o debería ser, la adoración. Porque la adoración es la respuesta del ser humano al poder y la grandeza de nuestro Dios. Y saben que esta próxima semana que comienza mañana, sábado, va a ser una oportunidad imperdible para aprender más acerca de esa reacción humana que deberíamos tener como adoración a Dios. No te pierdas esta semana. Desde mañana y todos los días, de sábado a sábado, todos los días estaremos aprendiendo acerca de la adoración y la alabanza. Porque hay 3 cosas acá que nos pueden ayudar esta noche a tener una mejor relación con Dios, no tenerle miedo a Dios y pasar del temor al amor. ¿Cómo? Número 1, conoce más a Dios. Conócelo. Si todavía sientes algún miedo de Dios, conócelo. Pasa tiempo con Él. Habla con Él. Lee la Biblia. Si hacemos esto bien frecuente, bien seguido y por mucho tiempo, vamos a conocer mejor a Dios. Y estoy seguro que dejaremos de tenerle miedo. Segundo lugar, ¿cuál fue lo primero? Conoce a Dios. Número 2, adora a Dios. La adoración no es algo que hacemos en la iglesia. El sábado venimos a adorar a Dios. Sí, el sábado venimos a adorar a Dios, pero eso no es la adoración. La adoración no es lo que hacemos un día a la semana, sino es lo que hacemos toda nuestra vida el resto de la semana. Lo que nosotros hacemos aquí el sábado, nuestra adoración pública, es un reflejo de cómo es nuestra adoración privada. Lo voy a repetir. Nuestra adoración pública en el templo es un reflejo de cómo es nuestra adoración privada. Si no hay adoración privada en casa durante la semana, aquí no va a haber adoración pública. Aquí habrá pura pantalla, pura fachada. Eso no es adoración. Y en esta semana, en la lección de escuela sabática, hemos estado estudiando de cómo nosotros caemos en esa fachada y cómo evitarlo, la verdadera adoración a nuestro Dios. Por tanto, adoremos al Señor no solamente cuando venimos a la iglesia, sino cuando estamos en la casa, cocinando, en el trabajo, manejando, cuando se nos mete el otro carro delante, cuando el de atrás nos está empujando, cuando alguien nos maldice. Si nosotros tenemos una actitud de adoración durante la semana, hermanos, el sábado vamos a venir aquí a gozarnos, a celebrar y a alabar y adorar a nuestro Dios. Es nuestra actitud durante toda la semana la que nos va a acercar más a nuestro Dios. Dice Salmo 116, 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Ese Dios grande, poderoso, que es refugio, que me cuida, que me protege, que me soporta, que me sustenta. ¿Cómo le pagaré? Dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Aceptar el regalo que Dios me da y compartirlo, alabando y adorando su nombre. Número 3, dijimos que número 1, que algo que nos ayude a pasar del temor al amor. Número 1, ¿cuál fue? Conocer a Dios más. Número 2, adorar a Dios. Y número 3, no se lo he dicho, ahí va. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Dice Salmo 135, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Alaba a Jehová,
Canta no solamente cuando venimos a la iglesia, canta en el carro, canta en el trabajo, canta en la ducha, donde sea, canta, adora y conoce más a Jehová. Uno de los versículos que hemos estado estudiando esta semana, en Salmo 96, dice: cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Por qué cántico nuevo? Y termino con esto para hacer el llamado. El cántico nuevo es un canto que es nuevo. Por tanto, no existió, alguien lo compuso y ahora existe. Por eso es nuevo. Y los cantos nuevos es una composición nueva como reacción a lo que Dios hizo. La alabanza que se compone nueva es una demostración de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas. Y está bien cantar cantos viejos, está bien. Pero recuerda que eso lo compuso alguien hace mucho tiempo. Fue lo que esa persona sintió. Pero yo te pregunto, ¿y tú qué sientes? ¿No sería maravilloso que nosotros podamos inspirarnos nosotros mismos y no contar solamente con la inspiración de otra persona? Si Dios hizo algo por ti, no vayas a un libro a ver cómo reacciono. No, porque imagínate que cada vez que le vas a hablar a tu esposa, le vas a leer una poesía. El primer día va a estar muy bien, a tu esposa le va a gustar. El segundo día la esposa va a decir: oh, mira, este hombre se la busca bien, qué bonito, una poesía que buscó. Al tercer día ya lo va a mirar y le va a decir: dime algo tuyo, mijo. Leer está bonito, pero dime algo que tú creaste, algo que tú sientes. Yo pienso en Dios y digo: mira, tú cantando algo de otro está bien, está bonito, pero cántame algo tuyo, algo que tú sientas, un cántico nuevo. Y por eso la Biblia dice: cantad cántico nuevo. El motivo es el nuevo reconocimiento de la majestad y la soberanía del Señor. Cuando tú reconoces esa soberanía, tú inventas un canto, tú dices: gloria a Dios, aleluya, Señor, me inspiré en lo que tú hiciste. Y quizás no existen cantos del 1700 que hablen acerca de cómo te fue en la autopista y el accidente que tuviste y Dios te salvó. No hay una canción que mencione eso con tu nombre. Ala. Cántico nuevo es un cántico especial que expresa un gozo reavivado y la promesa de una devoción renovada a Dios. Es una experiencia de liberación divina que inspira a la persona a exclamar su adoración, su alabanza por ese Dios maravilloso que lo ha protegido. El verdadero culto va más allá de los sacrificios y las ofrendas y refleja una relación viva con Dios, siempre fresca y dinámica. En cierto sentido se podría decir simplemente que la canción nueva es una expresión nueva e incluso diaria de nuestro amor y aprecio por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por tanto, disfruta la presencia de Dios, conócelo, adóralo y alábalo. Y vas a pasar del miedo a Dios al amor, a tener una relación, una experiencia tan personal, tan íntima, tan única con Dios que se va a convertir en tu mejor amigo. No en un padre al que le tienes miedo y te acercas
sigiloso porque no sabes cómo va a reaccionar, sino que se convierte en una relación de confianza, de amor, a quien tú vas a cualquier hora del día y sabes que te va a recibir con los brazos abiertos. Ese es nuestro Dios. Por tanto, si tú crees que Dios es grande y es bueno contigo, alábalo. Disfruta sus beneficios, disfruta su amor. Él es nuestro Padre, es Rey de Reyes, es Señor de Señores, pero es todo amor y desea abrazarte, que tú sientas ese amor que Él tiene para ti. Él no quiere que tú sientas miedo. El miedo no es de Dios. Los dioses que inspiraban miedo eran los dioses falsos. Los sacrificios a los dioses falsos estaban motivados para calmar la ira de esos dioses. Pero Dios nunca ha pedido sacrificios para calmar su ira. Esa es una creencia pagana. Dios quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Ese es nuestro Dios. Si ese también es tu Dios y tú quieres vivir esa experiencia personal, búscalo, conócelo, alábalo, adóralo y disfruta su presencia. Aun si tienes que romper un paradigma, una costumbre, una cadena cultural o familiar, ten el valor para hacerlo. Pero no esperes más, porque Cristo viene pronto. Y cuando Él venga, nos va a llevar a vivir por toda la eternidad al ladito de su Padre. Porque Él dijo que Él quiere que nosotros estemos donde Él está, al lado de su Padre. Y si le tenemos miedo a nuestro Padre, no vamos a querer estar a su lado. ¿Cuántos de ustedes entonces quisieran vivir cerquita de Dios sin ningún temor? ¿Cuántos de ustedes? Amén. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios, adorarlo y alabarlo? Vamos a ponernos en pie para orar. Querido Padre, gracias te damos, porque aún sin conocerte bien, tú nos amas, nos bendices y provees para todas nuestras necesidades. Por eso hoy reconocemos que solo tú eres Dios y que tú eres el único que puedes ayudarnos, protegernos, bendecirnos. Reconocemos eso y queremos adorarte, alabarte y conocerte más. No queremos tenerte miedo, queremos acercarnos a ti con confianza para vivir cerca de ti por toda la eternidad. Y que el mundo vea nuestra actitud y también sienta el deseo de vivir cerca de ti. Si hay alguna persona en esta noche que vive con temor, con miedo, asustado por lo que cree que tú le vas a hacer, yo te pido que tú toques su corazón y le hagas sentir tu presencia, tu abrazo, tu amor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.